Hablamos hoy de psicología ética y también de psicología low cost. Hay personas que pueden pensar en la posibilidad de acudir a un tratamiento de psicoterapia por las dificultades que se encuentran en la vida, pero quizá no puedan. Piensan que es un tratamiento caro o que no está realmente al alcance de sus bolsillos. Bueno, pues dos profesionales como Manuel Torres y Mila Leoz ponen en marcha o tratan a personas pues que realmente no pueden pagar quizá un tratamiento de psicoterapia, ¿no? Mila Leoz, ¿qué tal estás? Bienvenida, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Hablamos de psicología low cost, ¿sería correcto el término? Sí, bueno, lo que pasa es que lo de low cost parece un poco como si fuera Ryanair, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, sería mejor decir, pues no sé, un poco al alcance de todos los bolsillos, ¿no? Ajustándonos de alguna manera a la situación que vivimos, ¿no? Eso es, claro. sí. Manuel Torres, ¿qué tal estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas Gracias tardes. por acompañarnos. Encantado. ¿Qué es esto de la psicología ética? Bueno, lo de la psicología ética no es diferente a todas las demás, salvo que a nosotros nos interesaba quizá apuntar más hacia una cuestión social, es decir, no solamente en el ámbito de la clínica, sino diferenciarnos en el sentido de poder dar un servicio, digamos, a gente que no tenía recursos o que quizás sus recursos, por mor de la crisis y demás, pues eran algo limitados, ¿no? Entonces, ese plano social hacía que es lo que nos ha inducido un poco a poner este proyecto en marcha para gente, como digo, que no tiene en principio posibilidades bien de ir a la sanidad pública porque están saturados los servicios, o de acudir lógicamente a una terapia privada que en fin, que es un dinero importante que quizá no se lo pueda permitir en estas circunstancias, ¿no? Vosotros cobráis 30 euros, la primera visita es gratuita. Bueno, realmente, ¿qué estragos está ocasionando esta situación que vivimos actualmente? Pues fíjate, sobre todo en la clase media, ¿verdad? Que se habla mucho ahora de esto, pero vemos, claro, gente que tenía una posición económica, que tenía un nivel de vida y ahora pues no se lo puede permitir, claro, todo esto que tenía, ¿verdad? Entonces, claro, esto afecta a la salud emocional y entonces es ahí donde entramos nosotros. Quizás para dar un nivel de confianza y que puedan enfrentarse a una situación, por otro lado, caótica en muchos casos, ¿eh? Efectivamente, pero ¿cómo afrontar, no? Pensemos en esa posibilidad, grandes problemas que se pueden dar en una familia, en una persona que pierde, por ejemplo, su trabajo, que casi puede perder su vivienda, que no encuentra realmente salida, una situación de desamparo en la que se puede encontrar, que tiene que acudir a comedores sociales, cuando puede ser una persona como cualquiera de nosotros, pues de clase media, ¿no? Y es algo que estamos contando todos los días. Aquí en el programa hemos tenido personas, compañeros nuestros de profesión, que actualmente se encuentran en estas circunstancias, ¿no? ¿Cómo mirar la vida, cómo mirar a la vida realmente en una situación así, complicada de incertidumbre? Bueno, tú lo has dicho ahora, justamente es eso, no es quizá la persona que está ya afectada de por sí, que lógicamente también, sino que hay mucha gente que, aun manteniendo el trabajo, la incertidumbre es lo que hace que les hunda pues, en una depresión o en una ansiedad fuerte o demás. Es decir, es el ir desmontando, digamos, una vida segura que tenía hace poco y ahora está totalmente desmantelada. Claro, el no saber, por ejemplo, qué va a ocurrir dentro de 2 meses, si voy a seguir teniendo un contrato, si no. O trabaja en precario, o bien trabaja en un trabajo, digamos, relativamente bueno. Ya digo, como decía Mila, apuntaba bien, yo creo que ha incidido principalmente a las clases medias. Esta crisis ha sido esencialmente una crisis de clases medias y, lógicamente, toda esa gente se desmorona, toda esa seguridad que tenían antes. Entonces, es normal que caigan en depresiones fuertes y es ahí donde hay que incidir, depresiones fuertes o estrés o ansiedad. O lo que ¿Y cómo sea. se trabaja, no? Es difícil reproducir aquí cómo es una sesión de psicoterapia, pero vamos a hacernos un poquito la idea, ¿no? Cómo trabajar esa situación de resquebrajamiento de la vida, ¿no? ¿Cómo hacéis? Claro, a ver, primero en una persona hay que vigilar siempre una buena alimentación, un buen descanso. Todo esto se ve afectado cuando hay algún problema. Después nosotros intentamos meter un poco de confianza, que esta persona confíe en ella misma y saque los recursos que a lo mejor tiene y que no los ha puesto en marcha, ¿no? Entonces, y bueno, sobre todo lo que decimos, a ver, una buena alimentación, un buen descanso, un poquito de ejercicio,
yo siempre digo que somos lo que comemos, pero también somos lo que pensamos, ¿verdad? Y entonces aquí es donde tenemos que trabajar mucho. Tenemos que trabajar los pensamientos, las emociones, cómo afrontarnos a la realidad. En fin, bueno, ahora sería un poco esto de explicar, ¿no? Pero bueno, son muchas cuestiones a tener en cuenta, ¿no? Desde un buen descanso, desde una buena alimentación, unas buenas prácticas. Y hay un término que utilizáis mucho y creo que es un término antiguo que vuelve a estar de actualidad, ¿no? Como es la resiliencia. La resiliencia, sí, lo que pasa es que la gente resiliente quizá, pues justamente por eso no tenga que acudir al psicólogo. La resiliencia es un término que indica básicamente las facultades que tiene una persona para poder afrontar cualquier tipo de problemas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en España, tal y como está ahora, que no es otra cosa que un laboratorio psicosocial con todo tipo de trastornos y demás que se están dando a consecuencia de la crisis, se ve perfectamente, por ejemplo, que hay gente a la que no les afecta. No les afecta desde este punto de vista psicológico y, sin embargo, sí que pueden estar realmente desfavorecidos en torno al tema del empleo y demás, ¿no? Entonces son gente que tiene unos recursos naturales para poder afrontar ese tipo de problemas. Eso es la resiliencia, ¿no? Y muchas veces lo que hay que hacer es reactivarlo, es decir, que, como decía antes Mila y tal, yo abundaría en eso, ¿no? Aparte de todo eso es también el que la autoestima se regenere y se vuelva a restituir de manera que esa persona pueda por sí misma valerse y afrontar los problemas. Date cuenta que nosotros, por ejemplo, no utilizamos ningún tipo de medicación. Sí que podemos estar en contacto con un psiquiatra cuando los temas son severos y esas personas, lógicamente, se deben medicar, ¿no? Deben utilizar pues, antidepresivos, en fin. Pero lo que procuramos es justamente restituir ese grado de posibilidades que tenía esa persona antes y volverla a dar confianza para que pueda afrontar esos problemas. Hay quien puede pensar, Mila, ¿no? Hay una persona que, por ejemplo, nunca haya acudido a un psicólogo. Sí, pero bueno, si tengo muchos problemas, ¿no me los va a resolver? Que supongo que con esto os encontráis, ¿no? Personas que les cuesta muchísimo dar el paso y buscar ayuda de esta manera, ¿no? Porque no confían. Bueno, fíjate, yo diría que cada vez menos, ¿eh? La gente no está de historias y lo que antes era un poco un tema tabú, porque decían, bueno, los psicólogos van la gente que está, pues no, ni mucho menos, sino todo lo contrario. Entonces, hombre, a una persona le cuesta abrirse, ¿no? Y tiene que pensar que, bueno, cuando hay un problema que le supera, siempre habrá un profesional, ¿verdad?, que le pueda ayudar. Y en este caso, ahora ya te digo, cada vez hay menos manías en este sentido y la gente acude al psicólogo que le pueda ayudar, como va pues, al abogado cuando tiene un problema legal. Claro, entonces, todos los problemas se pueden resolver, hasta el más complicado, ¿no?, hasta el que nos parezca absolutamente imposible. Bueno, se hace lo que se puede. En cualquier caso, tú mismo lo decías, ¿no? En realidad hay gente que viene con unos cuantos problemas. Lo lógico es la comorbilidad, es decir, una persona viene con una serie de síntomas. Y quiero decir, solamente en los libros está cuando una persona sufre una patología en concreto. Normalmente en la clínica no es así. Entonces lo que hay que hacer es ordenar, digamos, la importancia que tienen esas patologías e ir abordándolas conforme se vea la gravedad del tema, ¿no? Si una persona tiene inclinaciones suicidas, eso es lo primero que hay que atender. Luego seguramente podremos atender a la depresión, es decir, hay que ordenarlo. La depresión, por cierto, que en 2030 será la primera enfermedad de incapacidad laboral, ¿no? Sí, y es algo son datos de la Organización Mundial de la Salud. Ahora es la segunda, pero este ritmo sí. Hay que prestar atención, además el suicidio, que es el gran tema olvidado y es la gran complicación de la depresión. Es un tema, en fin, que hay que prestarle atención. Bueno, tomamos buena nota, por tanto, ¿no?, de la psicología ética, de la labor que desarrolláis también los psicólogos en este momento crítico que nos está tocando vivir, y nos quedamos con vuestros datos, ¿no? Muy bien. Mila Leoz, muchísimas gracias por acompañarnos. Manuel Torres, muchas gracias también. Y hablamos ahora de una enfermera de premio, Susana Pérez. El 25 de marzo celebramos el Día Nacional del Trasplante, fecha que coincide con la entrega de los premios Carlos Margarit. Uno de estos premios va a ir este año a una enfermera navarra, Susana Pérez. La historia de este premio y de esta enfermera tiene mucho que ver con uno de sus pacientes de hace años. Vamos a conocer la historia de Susana y Antonio. Antonio es un paciente que se le trasplantó hace 9 años. Y hace 9 años estaba de enfermera asistencial aquí en la planta. Y bueno, me tocó mucho llevarle. Entonces, vino ya hace un tiempo,
diciendo que me iba a nominar a un premio en la labor humanitaria en reconocimiento a todas las personas, ¿no? Del personal sanitario que está ahí al pie de cama las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y yo, hombre, Antonio, la verdad que es lo más bonito, que yo no quiero ningún premio ni ningún reconocimiento, simplemente con decirme eso, que después de 9 años todavía te acuerdes de esa enfermera que te cuidó y te reconfortó, bueno, pues es que el premio ya lo tengo. Sentir felicidad y satisfacción. La noticia me llegó a través de Antonio, de este paciente que vino a decírmelo personalmente, y luego la notificación oficial. La verdad que es un reconocimiento, ¿no? Un reconocimiento, es una satisfacción personal y laboral, muy contenta. El paciente trasplantado es un paciente que tiene dolor, tiene miedo, tiene ansiedad, y las enfermeras tenemos que estar ahí, reconfortándolo, ayudándole, escuchándole. La verdad que es muy bonito porque se establece una relación muy especial entre el paciente y la familia, y luego aprendemos nosotros mucho de esa relación. El éxito es la dedicación, que los pacientes se acuerden de ti, ¿no? Que los pacientes se acuerden, después de tantos años, que se acuerden de aquella enfermera, ¿no? Que en un momento dado pues le reconfortó, o con una palabra, o con una sonrisa, una expresión. Eso es el premio. O sea, cuando me dijo Antonio, te voy a nominar, yo ya tuve el premio, yo no quiero ningún premio más. Eso es lo bonito. Hay que concienciar más a la sociedad, a los jóvenes, es que salvan vidas. Cuando se ve a un paciente antes del trasplante, cómo es su vida el día a día, y luego después del trasplante, la calidad de vida que consiguen, es que es increíble. Entonces la sociedad se tiene que mentalizar que hay que hacerse donante, hay que donar. Bueno, pues en ello estamos. Bueno, ahí tenemos a Susana Pérez, enhorabuena, por supuesto. Ahora vamos a dar la bienvenida a Jesús Macaya, escritor, que está ya con nosotros. Vamos a saludarle en directo, que nos va a hablar del músico navarro de Sevilla, Buenaventura Íñiguez. ¿Cómo está, Jesús María? Bienvenido, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros y por hablarnos de, bueno, pues de este libro que usted, bueno, en el que usted ha profundizado mucho en la obra y en la figura, ¿verdad?, de Buenaventura Íñiguez, una figura no sé si demasiado conocida en Navarra, ¿no? Muy poco, casi desconocida totalmente. Sí, ¿y por qué? Pues un hombre que salió en 1865 de Navarra, mejor dicho, previamente había estudiado 2 años en Madrid, salió para Sevilla para ocupar la plaza de primer organista de la catedral, y hasta 1902, que no murió, o que mejor dicho que murió, pues no tuvo casi contactos con Navarra, y entonces hizo una vida totalmente encerrada en Sevilla. Una vez muerto, pues toda su obra musical, pues poco a poco fue cayendo en el olvido, como le sucede a la mayoría de los músicos de la época, salvo aquellos casos en que tiene valedores que saben resaltar sus méritos musicales. Sí, compuso obras religiosas de gran clasicismo. ¿Esto es lo que podría llamar más la atención de toda su trayectoria? Sí, tiene, se puede decir, 3 facetas. Una, la de organista, la de intérprete; segunda, la de compositor; y tercera, la de pedagogo o autor de obras instrucciones para el buen organista. Entonces su mayor importancia es en las 2 últimas, porque en la primera, la como intérprete, pues desgraciadamente no hay datos que puedan certificarlo, solamente lo que puedan decirse por escrito. Como compositor, ahí están todas sus obras, que son a grosso modo cerca de alrededor de 100 obras, que salvo algún caso esporádico que lo interpreta el actual organista de la Catedral de Sevilla, José Enrique Ayarra, y que es también profesor del Conservatorio de Sevilla, y el profesor del Conservatorio de Navarra, Raúl del Toro, salvo alguna obra esporádica que tocan ellos en sus conciertos, el resto de su obra está totalmente, casi total, en el olvido. La capilla de la Catedral de Pamplona, la coral de Nora de Sangüesa interpretan alguna obra, pero son cosas muy contadas. Claro. En 1866, ¿no?, tomó posesión como organista. Sí, 65 hizo las oposiciones. Su vida del fue año difícil siguiente, de todas formas, ¿verdad? Sí, nace en Sangüesa,
entra como seminarista en los seminarios de Tudela y Pamplona, después va a Jaca, unos años muy difíciles, con una gran competencia musical dentro del clero, intenta quedarse en Navarra, no lo consigue, y entonces decide irse a Madrid a aprender más música, que es lo que él veía necesario. Entonces, él por su cuenta, sin ayuda de nadie, fue poco a poco avanzando, quizás sí, con la ayuda de Hilarión Eslava, que fue su profesor en Madrid. ¿Eran momentos de decadencia para la música de órgano? Terrible. Se venía arrastrando desde hace ya tiempo, pues, quizá en el siglo XVIII ya, un desastre de música religiosa. Era una auténtica calamidad. Entonces, claro, hay que tener en cuenta también las circunstancias de la época, ¿no? Sí. Ya venía arrastrándose, y entonces en el siglo XIX, con la desamortización, como quien dice, remata la decadencia. Porque la iglesia se empobrece, las capillas musicales de las catedrales casi desaparecen, y entonces los organistas que había son de poca calidad, con escasa remuneración, por lo tanto no se podían coger grandes figuras de la música. Entonces fueron muy pocos los que se preocuparon en levantar la música, que al final se consiguió. Final del siglo, mejor dicho, a comienzos del siglo XX, con el Papa Pío X, que Buenaventura no consiguió ver la culminación de esa mejora porque murió en 1902. Pero él trabajó de forma tremenda en hacerlo, y además en introducir la música del romanticismo, algo que totalmente estaba casi en el olvido. Claro. En la época los compositores españoles hicieron sus escarceos en la ópera, ¿no? En la lírica. Sí, eso ya casi todos, como casi todos fracasaron. Habría que acudir al final del siglo XIX, cuando empiezan ya a tener ciertos triunfos, como era Breton, Chapí, pero a pesar de que ellos sí hicieron muy buena música de ópera, al final cayeron en la zarzuela, porque era lo único que gustaba al público español. Bueno, en 1888, Jesús María, creo que se produjo el hundimiento de una parte de la Catedral de Sevilla. Exactamente. ¿Cómo marcó esto la vida y la obra del autor? Terminaron con los órganos, maravillosos órganos que tenía la catedral. Entonces él, en parte, quedó frustrado porque ya no podía tocar un órgano, porque el sustituto que pusieron, un instrumento provisional de poco valor, él ya no podía interpretar sus grandes creaciones, tampoco podía satisfacer al público, y entonces cuando ya intenta, ya de forma ya muy apasionada, la instalación de los nuevos órganos, que son los órganos románticos, que son los que hoy están allí. ¿Cómo fue el final de la vida de Buenaventura Íñiguez? Pues un poco la soledad. Viviendo solo en Sevilla, sus padres ya habían muerto, los pocos familiares que le quedaban pues a casi 1000 kilómetros de Sevilla. Claro, en aquella época hay que pensar que las comunicaciones no eran muy atrasadas comparado con lo que es ahora. Solo la música empezó a introducirse, que es la música del romanticismo. A él quizá le coge pues un poco fuera del lugar. Ya educado en los sistemas anteriores, todo eso terminó pues un hombre ya su enfermedades, no es que estuviera muy enfermo, pero ya su decadencia física era notable. Entonces él se va refugiando en una música más intimista, más religiosa, que es su gran producción para un convento que hay en Sevilla, que es el convento de Santa Clara, que hace una cantidad tremenda de obras religiosas, y es ahí donde se dedica y un poco abandona ya prácticamente la composición, que es la que podríamos decir majestuosa. Claro, bueno, pues es la historia, ¿no? De Buenaventura Íñiguez, sangüesino, nació en 1840 y quien falleciera en Sevilla, Navarra, le debe un homenaje, por lo menos, ¿no? Sí, porque, bueno, no es un problema exclusivamente suyo, es un problema de toda una serie de músicos que se desarrollan durante la misma época. Belbenzu, Zabalza, Echeverría, La Regla más tarde.
que no fueron considerados en su tierra como debieron ser. Quizá las figuras de Sarasate y Gayarre aplastaron Sí, al resto. al resto. Bueno, usted ha dedicado este libro a la obra del autor, a su trayectoria vital, a la música de la época, bueno, realmente al escenario que envolvía a este autor navarro no suficientemente valorado, ¿no? Muchísimas gracias, Jesús María Macaya, por acompañarnos. Gracias, ha sido un placer conocerle y que nos dé usted algunas pistas acerca de esta obra y que por ello podamos interesarnos más acerca del autor, ¿no? El próximo viernes en Pamplona se realiza la presentación del libro en Cibicán a las 7:30 y el jueves en Sangüesa, que es su patria o su tierra chica. Su tierra, efectivamente, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, señor Macaya. Gracias y buenas tardes. Bueno, nosotros seguimos. Ahora hemos hablado, bueno, pues, de literatura, de obra, de historia, de música religiosa, de clasicismo y ahora vamos a hablar de tentaciones de Navarra como país de tentaciones. Vean. Los mayas y los aztecas lo consumían y lo ofrecían a los dioses como un brebaje divino. María, ¿dónde está el chocolate? Voy. Sí que voy a necesitar ayuda de los dioses. En Navarra lo más famoso es el urraqui neguiñá. Mezcla de avellana y chocolate. Pero el chocolate no solo se come como algo dulce. Claro que no, aquí con paloma. Hoy nos dejamos tentar por el chocolate. El grano del cacao, que lo tenemos aquí, ¿y de dónde viene? Este en concreto viene de México, de la zona de Chiapas. Y bueno, es cacao criollo, que es el mejor cacao que hay. Vale 2-3 veces más que un cacao normal. Y bueno, es suave y tiene poca acidez y es muy buen cacao. Y aquí lo que hacemos es la mezcla. Madre mía. Dan ganas de ponerse ahí con la boca abierta, ¿no? Eso es. Pues de aquí sale la mezcla 150 micras, que todavía se notaría en boca, es una cosa áspera, y pasaríamos a esta otra máquina de aquí, que es la refinadora. ¿Te resistes o de vez en cuando metes el dedico un poco? De vez en cuando hay que probar para saber cómo va. Sí, ¿no? Con la excusa del probar. Eso. Las palomas ya las ves, están gorditas, la salsa está oscura, está brillante. Le añadimos el chocolate, Sí. que es chocolate, es cobertura negra, no lleva dulce, pero le da un punto, una gracia a una salsa. Añádele. Entonces, lo tenemos cociendo todo 10 minutitos, 10-15 minutitos. Antes, mi padre, que es el que me enseñó a mí la receta, mi padre llevaba en este restaurante 24 años, él al principio, en vez de chocolate, usaba ciruela pasa. Hemos ido evolucionando la receta. En noviembre siempre es jornada de caza aquí en Dona María. Claro, además estáis cerca de las palomeras, en el Chalar. Exacto, y aquí en noviembre es un mes precioso donde la gente se mueve y viene a probar caza. Solemos mandar a bastantes sitios, o sea que nos piden y les mandamos. Y ¿Dónde soléis mandar? a Estados Unidos, México, a España, cantidad de sitios. Bueno, pues cuéntame un poco, ¿cuál es el secreto para que esté tan bueno? Pues secreto. ¿O no tiene? No, pues al final lo que tienes que hacer es un poco pues, utilizar ¿Chocolate? buenos chocolates. Podríamos hacer con negro. O sea, tenéis mezclas. diferentes. Sí. Aquí todo artesanal. Ah, sí, sí. Aquí Como salga, ¿no? Como Me salga. imagino que no quedarán dos iguales. nada, no, porque en total luego no importa porque luego lo revolvemos todo y luego va al peso y uno quiere un pedazo más grande, otro quiere un pedazo más pequeño. Oye, a mí este parece que tiene más avellana. Voy echando y tú vas extendiendo. Vale, ¿Vale? venga. Así a ojo, ¿no? A ojo, lo haces ahí, lo aplanas un poco. Cortamos. Uno para ti. Ah, sí, a Otro para medias. Muy bien, me parece muy bien. A mí, como ya estoy acostumbrado, con un poco me vale. Sí, no, hombre, yo también no, tampoco quiero abusar. Yo siempre he querido aprender a hacer esto de tartas de dos chocolates, de tres chocolates. No te creas. ¿No? Tiene su parte buena, pero es que luego va todo para adentro. Y luego lo que un minuto es aquí, es toda la vida aquí. Y no es plan. ¿Voy echando el chocolate? Pues igual sí, sí. ¿Todo? Eso todo, sí. Todo. Venga. Ahí. Todo, ¿eh? Todo. Ya está. ¿Todo? Todo. ¿Qué pinta tiene esto? Ya así solo. Ya de Cachín. perdidos al río. ¡Hala! Salute. Chin, chin. Gracias, ¿eh? Que ya. Te pares.
Bueno, pues ahí teníamos a María Cisniega y sus invitados en Un Reino de Tentaciones. Y ahí tenemos al fotoperiodista Gervasio Sánchez. Será el protagonista de nuestro programa de entrevistas de hoy. Gervasio Sánchez será entrevistado por Roberto Cámara a partir de las 10 de la noche. Como ustedes recordarán, se le concedió el premio Brunet a este fotoperiodista que ha recorrido prácticamente todo el mundo. Bueno, pues hoy podrán escuchar esa conversación seguro interesante con este compañero de profesión. Bueno, pues ahí lo tenemos, ¿eh? Dos posibilidades para esta tarde-noche, para la noche de hoy aquí en Navarra Televisión. Ahora nosotros nos vamos a desplazar, bueno, enseguida nos vamos a marchar, ¿verdad?, a Madrid. Nuestra compañera Carmen Ansótegui nos contará en breve la última hora en relación con ese accidente aéreo con 45 españoles que viajaban de Düsseldorf a Barcelona. Enseguida se lo contamos, pero antes vamos con una buena noticia económica. BBVA les ofrece la buena noticia económica de la semana. Y hoy nos fijamos en las exportaciones navarras, que en enero tuvieron un crecimiento interanual del 0,8%, alcanzando la cifra de 585 millones de euros. Representan el 3,3% del total de las exportaciones españolas. También las importaciones se han incrementado en un 6%. Nos quedamos con este buen dato económico. BBVA les ha ofrecido la buena noticia económica de la semana. Tragedia aérea de la que les venimos hablando desde este mediodía. Nos desplazamos hasta la capital de España. Carmen Ansótegui, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas, Amaya. Hace tan solo unos minutos que se ha constituido aquí en el Palacio de la Moncloa un gabinete de crisis dirigido por Soraya de Santa María. A él también asistían el ministro de Justicia, Rafael Catalá, y la ministra de Fomento, Ana Pastor, para llevar a cabo todas las medidas necesarias y realizar el seguimiento del siniestro. La vicepresidenta del Gobierno recibía la noticia estando en Sevilla. En unas primeras declaraciones ha asegurado que han sido finalmente 144 pasajeros, entre ellos 2 bebés y 6 tripulantes los que iban a bordo del avión. Mariano Rajoy se encontraba en Vitoria y desde allí ha trasladado su malestar por lo sucedido y ha asegurado que apoyará a las familias en todo lo que esté en su mano. Muy bien, Carmen, muchísimas gracias. Nos quedamos con esa información, ese gabinete de crisis que se ha bueno, pues formado tras ese accidente terrible, ¿no?, con tantas personas que han perdido la vida, 45 de nacionalidad española. Queremos saber también cómo estará el tiempo en las próximas horas. Lo vemos en el siguiente vídeo. Mañana miércoles en la zona norte y noreste tendremos cielos muy nubosos o cubiertos, con chubascos que podrán ser localmente tormentosos y con granizo, tendiendo a ir a menos por la tarde-noche. En el este y sur, nubes y claros con riesgo de algún chubasco disperso. En la zona oeste y centro, nubosidad con chubascos que irán a menos por la tarde-noche. La cota de nieve estará oscilando entre los 400 y los 700 metros, y las temperaturas máximas estarán en torno a los 2-7 grados y las mínimas entre los 0 y los 3. Los vientos serán del noroeste, de moderados a fuertes, con alguna racha muy fuerte, sobre todo en el sur. Y en cuanto a la tendencia para el resto del país, mañana miércoles se esperan chubascos y lluvias en el tercio norte peninsular, norte del sistema ibérico, este del sistema central y Baleares. Podrán ir acompañados de tormenta en el Cantábrico y Pirineos. Intervalos nubosos en el resto de la mitad norte peninsular, con predominio de cielos poco nubosos en el resto de la península, aunque al principio en el sureste peninsular estará nuboso. Y en cuanto a la tendencia para los próximos días en Navarra, el jueves y viernes seguirán las lluvias y las temperaturas irán en lento ascenso. Bueno, pues ahí nos quedamos con el tiempo. Enseguida, bueno, pues les decimos adiós, pero antes queremos recordarles que a las 4 de la tarde de mañana tienen aquí una cita con Me Importas Tú. Mañana vamos a tener como invitados a, bueno, entre otros, al arquitecto Fernando Redón, con quien vamos a hacer un repaso a toda su obra en nuestro espacio Proyectarte. Además estará con nosotros el neuropsicólogo Javier Tirapu. Él seguro que nos sorprenderá con las curiosidades
de nuestro cerebro. Y también vamos a hablar del brote de sarampión en Europa con el responsable de epidemiología del Instituto de Salud Pública de Navarra, el doctor Aurelio Barricarte. Así que les invito mañana a las 4 de la tarde. Aquí tienen una cita. Hasta pronto. Adiós. La diversidad amenazada es un recorrido fotográfico por el planeta Tierra, por la naturaleza, por las diferentes culturas y sociedades amenazadas por el propio hombre. Una nueva llamada de alerta, que ahora hay muchas, respecto a lo que está ocurriendo en la pérdida de diversidad, tanto de especies animales y vegetales, como de lenguas, culturas y pueblos que están siendo absorbidas un poco por la cultura hegemónica dominante, de alguna manera. La cámara de Eduardo Aznar Okaimal ha captado 98 instantáneas que pretenden reflejar cómo el hombre, en su afán de dominar la Tierra, ha olvidado sus orígenes y esquilma los recursos. Somos una especie más y si esquilmamos nuestros recursos naturales, si los usamos en exceso, sin dar tiempo a su recuperación, acabaremos no teniéndolos y por lo tanto muy posiblemente nos abocaremos a un destino muy poco halagüeño. Frente a esto no solo hay que tomar conciencia, sino actuar. Actúa en local y piensa en global, de alguna manera, ¿no? Es decir, piensa globalmente, pero tú actúas en el ámbito en el que puedes, de tus propios hábitos. La necesidad de intervenir a escala mundial la demuestra una evidencia científica. Algunos daños son ya irreversibles. Aunque detuviéramos nuestra actividad de desarrollo excesivo repentinamente, puede que muchas cosas no se recuperarían y algunas tardaríamos cientos de años en volver a niveles de hace 20 o 30 años. La exposición se puede visitar hasta el próximo 7 de junio en el espacio Fundación Telefónica de la Gran Vía madrileña. Además, durante estos meses habrá mesas redondas, conferencias y actividades educativas dirigidas a niños, jóvenes y adultos.